En la charla que tuvimos con el Nico, hablamos un poquitito de la realidad que muchas veces aparecen los desiertos en la Biblia, ¿no? Aparecen los desiertos en el llamado de Moisés, en la tentación de Jesús, desiertos, por ejemplo, en la vida de David. Ni bien Dios lo llama, él tiene que vivir 14 años en el desierto hasta que es coronado rey. En realidad no hasta que es ungido rey, sino hasta que efectivamente es reconocido rey. Eh, así como veníamos hablando del desierto, creo que en la Biblia hay otra comparación que muchas veces, y hay muchos momentos en la Biblia donde se habla de tormentas. Empezando por el Génesis, la tormenta de Noé, siguiendo a lo largo de la historia. Vemos, por ejemplo, la tormenta con Jonás, vemos las tormentas en el ministerio de Jesús, cómo Jesús calma las tormentas. Y creo que también hay una muy linda comparación ahí para poder, para poder hacer, porque muchas veces las tormentas son espacios donde a veces nos toca meternos, y no siempre estamos en las tormentas por desobediencia, y no siempre las tormentas son por algo que hayamos hecho nosotros, sino que hay veces que nos toca transitar tormentas, factores externos que no controlamos, como este. Y yo hace un tiempo había compartido una charla, creo que fue en un campa, hace como 2, 3 años, de lo que son las tormentas, y hablando de lo que las tormentas en la vida del cristiano provocan. Y por ahí en ese momento no todos estaban viviendo una tormenta, pero ahora creo que es como una tormenta más generalizada, porque hay un montón de factores que nos llevan a pensar que estamos viviendo en un momento bastante turbulento. ¿Alguno de ustedes vio la película Tormenta Perfecta? Para los que no la vieron, no importa. Para los que no vieron la película, para los que navegan, la tormenta perfecta no es una tormenta que está buenísima, una tormenta buena. Es una tormenta en la cual se unen todos los factores para hacerla una tormenta totalmente destructiva. Una tormenta que se une en un montón de factores para hacerla una tormenta global, una tormenta explosiva, una tormenta con un montón de consecuencias. Y por ahí quizás me gustaría comparar este momento un poquitito con ese panorama turbulento. Se tiene la presión atmosférica, las condiciones del clima, la cantidad de lluvia, los rayos y un montón de otros factores que hacen que una tormenta sea perfecta. Pero en este momento que estamos viviendo, por ahí hay otros factores que hacen comparar este momento con una tormenta. Eh, estamos metidos con un montón de dudas por ahí en casa sin saber cuántos de ustedes saben qué va a ser de acá 1, 2 o 3 semanas, con incertidumbre, y con un montón de desafíos en este tiempo. Estamos viviendo desafíos en las relaciones, aprendiendo a relacionarnos de nuevo con la gente que vivimos, con nuestra familia, o si estás solo, aprendiendo a llevar la soledad en esta cuarentena, porque por más que la tecnología está bárbara, creo que no suplanta para nada el hecho de juntarnos, de reunirnos, de vernos. Somos muy de juntarnos los argentinos, ¿no? Y por más que esté copada la reunión por Zoom, creo que estaríamos todos mucho más gustosos de estar juntos ahí en el salón de la iglesia. Pero se empiezan a probar nuestro carácter, nuestras relaciones. Por ahí también estamos algunos están con bastante tiempo libre, hace un tiempo hablamos que tenemos un montón de desafíos, nuestra generación al alcance de la mano. Tenemos desafíos morales que hoy están al alcance de la mano. Adicción a las redes sociales, adicción a que la gente me dé likes. Se empiezan a vivir otro tipo de batallas y otro tipo de desafíos. Bueno, ni hablar de desafío de tener tanto tiempo libre para los que alguna vez lucharon o luchan con la pornografía. Ni hablar de ese tipo de desafíos. Desafío de aprender a tener una relación con tu papá o con tu mamá que no fue nunca tan buena,
Entonces hay un montón de cuestiones que empiezan a hacer que este momento es un momento para que tengamos que estar especialmente preparados y sabiendo que estamos en medio de una tormenta, siendo realistas en esta situación. Muchos de nosotros somos realistas que estamos en el desierto, pero la tormenta, a diferencia por ahí del desierto, son tiempos donde somos probados muchísimo más. Es puesta a prueba un montón de cuestiones. Ni siquiera muchos de nosotros tenemos certeza con respecto a nuestras finanzas. ¿Cómo vamos a sobrevivir el mes que viene? Algunos de ustedes por ahí sí, otros no. Entonces se unen un montón de cosas, probada nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra moral, porque cada vez tenemos más desafíos al alcance de un clic, probada desafíos en lo financiero, desafíos de tensiones, desafíos de estar encerrados, desafíos de aburrirnos. Entonces todo eso hace que sea un paquete para que por ahí algunos de nosotros estemos viviendo algo así como una tormenta perfecta que nos cuesta enfrentar. A nosotros, por ejemplo, nunca nos había pasado que el no sé sea realmente un no sé. Che, ¿qué va a pasar mañana? No sé. Y esa incertidumbre es realmente un no sé qué puede pasar mañana, qué puede pasar un mes. Y de acá a un mes. Y la verdad no sabemos qué nos vamos a enfrentar. Eh, pero sí sabemos, según la Biblia, que hay distintos modos de transitar durante una tormenta. Hay una historia, un pasaje en el Nuevo Testamento que es cuando Jesús atraviesa la tormenta junto con sus discípulos, que si quieren buscarlo, está en Marcos 4, y elegí Marcos, el relato de Marcos, porque es cortito, es de los más cortos para poder analizar. Marcos 4, del 35 al 41, si quieren ir buscándolo en sus Biblias. Marcos 4:35 comienza a decir, ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaban. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por hundirse, que ésta estaba por hundirse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Este es uno de los ejemplos de una tormenta en la Biblia. También hay otras, esta tormenta es un claro ejemplo de una tormenta donde los que estaban involucrados no fueron en un acto de desobediencia. Por ejemplo, analizamos la tormenta de Jonás y decimos, se desató una tormenta y estaba esa tormenta porque Jonás estaba donde no tenía que estar. O por ahí una tormenta de Noé, que era por la maldad del mundo. Pero en este caso era una tormenta que simplemente tocó, que simplemente era hasta siguiendo una orden del Señor. Eh, y yo creo que tenemos varias pautas de cómo transitar en medio de estas tormentas, en medio de la tormenta perfecta. La primera, la primera recriminación que le hizo Jesús a los discípulos ahí es, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Y creo que en este momento necesitamos ejercer y entender bien qué es la fe. Ejercitar la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero ¿qué es en la práctica? Porque muchas veces confundimos fe con sentir a Dios en nuestra vida. Confundimos que estamos en un momento de gran fe cuando tenemos sentimientos o cuando nuestro corazón está explotando o cuando no estamos bien. Pero la fe no es eso. Y si yo les digo qué es lo contrario de blanco, ustedes me van a decir negro. ¿Qué es lo contrario de bajo? Alto. ¿Qué es lo contrario de finito? Ancho. Y si yo les digo qué es lo contrario de fe, ¿qué me dirían? ¿Incertidumbre? Yo creo que lo contrario de la fe, como ahí pone el Tommy también por el chat, es el temor. En estas dos preguntas vemos reflejado eso.
¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y creo que es un momento para transitar con fe, dejando el temor de lado y yendo al amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si leemos bien lo que Juan estaba diciendo en su carta, nos vamos a dar cuenta que él estaba siendo bastante duro, como que no podemos tener temor, porque ya estamos en el amor, porque sabemos, porque tenemos la fe necesaria para que no tener ese temor. Y muchas veces el temor no siempre está mal, tener un cierto temor, pero cuando el temor se transforma en estrés, que es lo que por ahí a muchos de nosotros nos puede estar pasando, es como, no sé, si vos vas caminando por acá, por las sierras chicas, y te sale un puma, vos que te va a hacer una reacción natural, se te libera adrenalina y salís corriendo y disparando como nunca antes en la vida, y eso es un temor o una reacción natural. Pero ahora cuando ese temor es sostenido y no es manejado en el marco de la fe, se transforma en estrés. Y el estrés nos termina comiendo nuestro presente, son por ahí situaciones o terminamos dominados por sentimientos que no nos permiten ver las realidades y las verdades que estamos viviendo. Se genera una preocupación desmedida con factores que no podemos manejar, y no es un instante que salgo corriendo de un puma y después no veo más al puma y libero la adrenalina. Ese estrés me empieza a comer. Y una de las formas para transitar las tormentas es hacer énfasis en la fe y en el amor que echa fuera el temor. Y por ahí otro de los aspectos que ayudan a transitar las tormentas es dónde ponemos la mirada. Hay una historia similar que es distinta, que es cuando Jesús le da la orden a sus discípulos de cruzar el mar de Galilea, el mismo mar, que es un mar donde de golpe se levanta una tormenta y se levanta una tormenta. Y empiezan a cruzar los discípulos el mar y Jesús se va al monte a orar, a un monte donde los podía ver. Y Jesús estaba viendo y les agarra y están remando, están toda la noche remando, remando, remando y no llegan a ningún puerto, pero tenían la palabra de Jesús que les había dicho que tenían que ir al otro lado. Y Jesús se les aparece, ¿se acuerdan el episodio que se aparece, que creyeron que era un fantasma y que ahí Pedro le dice, lo ven caminando sobre el agua y Pedro le dice, si sos vos, manda que camine sobre el agua. Y ahí Pedro camina sobre el agua, pero las olas lo tapan. Es un episodio distinto, pero parecido también. Un episodio en que cuando empecemos, que nos trae la lección de que en medio de la tormenta perfecta tenemos que enfocarnos muy claramente en el norte, en la esperanza, en Jesús. No hay que sacar la mirada de Jesús, porque cuando sacás la mirada de Jesús empezás a mirar las olas. Empezás a mirar al costado, y cuando empezás a mirar al costado las olas se empiezan a hacer demasiado altas. No me digan que ustedes en este tiempo, yo me hago cargo de lo que me pasa a mí, pero no me digan que ustedes en este tiempo no han vivido fluctuaciones emocionales que hasta no sé, que hay un momento que parecía que estaba todo joya, y hay momentos en que no ven nada y dicen, che, ¿cuándo salimos de este encierro? Les agarra temor, ese temor se empieza a volver incontrolable. Eso muchas veces pasa por no tener la mirada fija en el horizonte, fija en la esperanza, fija en Jesús. Porque cuando empezamos a ver las olas suben y bajan, y hay momentos que por ahí estás arriba de la ola y decís, wow, estoy arriba de la ola, pero hay momentos en que la ola se cierra y parece que emocionalmente no podemos desarrollarnos bien. Y tenemos que poner la mirada en Jesús. Sabemos nosotros que tenemos una esperanza más grande que cualquier otra cosa en este planeta. Que si todo sale mal en esta situación, en esta tormenta perfecta, nosotros tenemos la esperanza de un Cristo que nos prometió que vamos a pasar la eternidad con Él. Tenemos una esperanza que es mucho mayor y mejor que esta tormenta, y tenemos un montón de pasajes donde se nos invita una y otra vez a tener en claro que esto es una foto, no es el final de la historia, que el final de la historia tiene una esperanza enorme en Cristo, pero que también esta situación en nuestra vida es una foto, no es una película. Este momento es una tormenta perfecta. Entonces, en la tormenta no tenemos que empezar a pensar por qué es la tormenta, qué va a pasar después de la tormenta. El momento de la tormenta es para vivir los desafíos que nos trae la propia tormenta. Yo soy bastante precavido en sacar conclusiones de por qué vino esta tormenta. He escuchado un montón, he leído noticias y me spamearon con memes y con conclusiones de que hasta nos quieren meter chips adentro de la piel, que sí puede ser,
No digo que no, pero cuando estamos en la tormenta, no es momento para ponernos a reflexionar, este es el fin de los tiempos, porque ni aún el Hijo del Hombre sabía cuándo era la hora y la fecha indicada. Entonces, si el Hijo del Hombre no sabía, se limitó en eso, ¿por qué nosotros empezamos a decir que Cristo viene mañana, pasado? Ojalá que venga, Dios quiera que venga mañana o pasado. Pero ¿por qué nos ponemos a hacer lecturas apocalípticas? ¿Por qué nos ponemos a sacar conclusiones? Che, escuché algo que me parece muy grave, que en este tiempo, y creo que como grupo de jóvenes tenemos que ser luz y factores de fe y no de temor, algo que me parece muy grave, es empezar a sacar conclusiones que no son tan claras. Por ejemplo, decir que esta tormenta es un juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Alguno de ustedes escuchó eso? ¿Alguno de ustedes le llegó algo de eso? ¿Ustedes están seguros para decir eso? Yo creo que no tenemos las herramientas para en medio de la tormenta sacar una conclusión tan heavy. Después de la historia lo dirá, y no sé si tampoco después de la tormenta podemos decirlo. Tantas veces se dijeron en tantos momentos que era el fin del mundo, se dijo en la Segunda Guerra Mundial, se dijo en la Gran Peste Negra, se dijo en un montón de puntos históricos y todos, uno tras otro, terminaron siendo un error. Yo no digo que no sea el fin de los tiempos, yo lo único que digo es que no sabemos y no tenemos que generar temor. No tenemos que generar temor, tenemos que el amor y la esperanza tapan de una forma al temor que nos tienen que ayudar a vivir en otra dimensión. Nuestros amigos, nuestros conocidos, no se van a acercar a Cristo porque tienen miedo de que sea el apocalipsis. Se van a acercar porque tienen una esperanza y una fe que sobrepasa esta situación. Obviamente, ojo que el temor por ahí o las crisis llevan a reflexionar, pero tenemos que tener muy en claro que nuestro rol en este momento no es generar temor, es brillar con nuestra fe, es brillar con una esperanza y con la mirada puesta en Jesús, no mirando las olas que por ahí nos tapan o por ahí las situaciones del costado que parecen a veces inmanejables. A veces me hago cargo, a veces hay situaciones que no sabemos cómo van a ser y cómo vamos a manejar. Y creo que más de uno de nosotros es una tormenta generalizada, una tormenta que muchos de nosotros podemos sentirnos así. Una tormenta que tiene tantos factores que hace pensar que puede ser hasta una tormenta perfecta. Pero nosotros no podemos vivir esta tormenta en temor. La tenemos que vivir en fe, en esperanza, poniendo nuestros ojos en las verdades, no en las olas que fluctúan y nos llevan de acá para allá. Y vivir, quizás este tiempo sea para vivir un poquitito de lo que tantas veces enseñamos y tratamos y dijimos, que bástale a cada día su propio afán, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. Eso lo explicó Jesús en el Sermón del Monte muy clarito. No se preocupen por qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestir. Si los lirios del campo no se preocuparon y vistieron mejor que Salomón en toda su gloria, y si los pajaritos no siembran ni cosechan, pero están chochos en este momento, sin nosotros afuera comiendo, ¿por qué a nosotros nos preocupa tanto el futuro? Este es un momento para empezar a apuntalar nuestra fe y poner la mirada en Jesús, en la esperanza última. Y también las tormentas, bíblicamente estoy hablando, hay un montón de ejemplos, pero bíblicamente hay un ejemplo súper claro también en el Sermón del Monte de qué propósito cumplen o cómo hay que atravesarlas. En el Sermón del Monte, en Mateo 7, nos da la historia de las dos casas. Las dos casas, ¿se acuerdan? Una casita que se construyó sobre la roca y otra casa que se construyó sobre la arena. Vino la tormenta para las dos casas, pero una de las dos casas quedó y la otra se fue con el agua. La que quedó era la que estaba cimentada en la roca. ¿Y saben qué es la roca? Jesús dice que es la roca. ¿Saben qué es? Muchos dicen la roca es Cristo. En este caso, lo que está diciendo Jesús son las enseñanzas de Jesús. La roca son las enseñanzas de Jesús. Y muchas veces quizás es un proceso que esté siendo para bien en este sentido, en que se están cayendo un montón de cosas que no estaban cimentadas sobre las enseñanzas de Jesús, que muchas veces se transformaron en formas en nuestras vidas, se transformaron en ídolos en nuestras vidas, se transformaron en la manera en que me funcionó una vez y lo repetí y me enamoré del método, o formas de vivir, o cuestiones que la tormenta pasa y lo que queda
es lo que estaba cimentado en las enseñanzas de Jesús, y quizás como iglesia nos puede pasar algo parecido, que se nos empiecen a caer formas y empiece a quedar lo que estaba cimentado realmente sobre la roca. Pueden seguir cayendo un montón de cosas, pero la roca son las enseñanzas de Jesús y las verdades que están en la Biblia. Las olas son por ahí, vienen un montón de olas de mentira, un montón de cosas que hacen que tratemos de empezar a resbalar y que nuestra mente vaya por lugares donde es muy difícil después volver. Que nuestra mente empiece a creerse mentiras, a creer que un montón de mentiras, pero lo que tenemos que hacer en la tormenta es aferrarnos a lo que es roca en nuestras vidas, a lo que son enseñanzas de Jesús en nuestras vidas, a lo que es, a lo que es la palabra de Dios. Estuvimos haciendo mucho énfasis que tenemos que pensar conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Lo venimos trabajando, el Señor nos viene preparando para este tiempo. Hay un montón de verdades que estuvimos trabajando en el último tiempo, sobre las cuales nos tenemos que afirmar especialmente en medio de la tormenta. Esta tormenta, por ahí también nos genere la pregunta, ¿y dónde está Dios en medio de la tormenta? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y en medio de esta tormenta, yo quiero decir simplemente lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios deja entender que muchas veces la tormenta es para probar, para llevarnos a un momento de prueba. Tanto el desierto como las tormentas son la escuela de Dios para sus ministros. Grandes ministros de la historia se prepararon no en un instituto bíblico. Estoy a favor de los institutos bíblicos, yo he estudiado en institutos bíblicos, pero la escuela que muchas veces usa Dios para levantar a sus ministros y para llamar son el desierto y las tormentas. Son momentos de prueba muy intensos en los cuales se empieza a demostrar de qué estamos hechos. La prueba dice la palabra de Dios en Pedro, se termina de sacar a la luz, de evidenciar de qué estamos hechos. Quema la paja, lo que es paja en nuestra vida, quema todo lo que son hojas secas y queda lo que es oro, lo que realmente vale. Y quizás en este tiempo tenemos que estar súper atentos a qué cosas el Señor quiere quemar en nuestras vidas, porque estamos volviendo lo esencial, estamos volviendo lo importante. Entonces, si Dios quema algo que no estaba siendo importante en nuestras vidas, es momento para darnos cuenta que eso lo tenemos que desechar, que eso no podemos, una vez que termine la cuarentena, volver a vivir como si nada. Son momentos en que tenemos que hacer especial énfasis en el oro que vamos descubriendo, en la intimidad con Dios que vamos teniendo, especialmente en este tiempo, en aferrarnos a ese oro en nuestra vida y dejar que la paja, que todo lo que estaba sembrado, construido sobre la arena, dejarlo que se lo lleve la tormenta. Es un momento especial para que todo eso que en nuestra vida se tenía que ir, se vaya, y lo que está firme sobre la roca y lo que es oro, quede. Tenemos que saber aprovechar la tormenta, la escuela de Dios en ese sentido. La tormenta termina acomodando muchas cosas de la vida. Nos enseña a depender más de Dios, a ver a Dios de manifestarse de otras formas, y lo más sorprendente de todas las historias de la Biblia sobre la tormenta es que siempre Dios estuvo en medio. Siempre Dios nunca estuvo ausente. Dios siempre estuvo presente y activo en las tormentas. Uno piensa la que recién les contaba de Pedro cruzando el mar de Galilea, Jesús orando, Jesús en la barca de los discípulos, Dios mostrándose en distintas formas en la tormenta. Dios está ahí. Lo que nos pasa a veces es que en vez de concentrarnos y poner los ojos en Cristo, nos empezamos a abrumar por la situación. Son momentos en que tenemos que aprender a valorar las cosas que son oro en nuestras vidas. Empezar a valorar las cosas que son realmente palabra de Dios y las cosas que nos hacen estar cimentados sobre la roca, y dejar que todo lo demás empiece a irse por proceso natural de la misma tormenta. Es momento para que te sientes vos solo
sola, y que empieces a pensar en que quizás tu carácter o tu posición en tu familia no era tal cual como vos la pensabas, porque vos siempre pensaste que tu vieja, tu viejo, tus hermanos son los que son el problema. Y por ahí quizás sea momento para sentarte y pensar, che, quizás el problema estoy siendo yo. Quizás el carácter podrido es el mío. Quizás sea momento para decir, che, tengo todo en mi casa para caer. Está todo dado para caer. Tengo, sea cual fuese tu lucha, pero vayamos por alguna que es bastante usual entre los jóvenes. Vayamos por la pornografía. Tengo todo para caer en casa. Tengo tiempo, tengo las ideas, tengo la mente suelta, tengo la computadora en la pieza, tengo... Es momento para enfrentarte a decir, che, mi identidad es libre en Cristo. Yo tengo que hacer un esfuerzo para que la cuarentena y la tormenta no me lleve a mí, sino aprovechar y sacar oro de estos momentos. Orar para que el Señor no nos deje caer en la tentación, pero buscar a Dios de una forma en que nuestras luchas empiecen a cobrar otro tipo de dimensión. Y para que los dé aceite de Dios. Y para que Dios nos dé aceite, palabra del profeta Pablito. Estuvimos leyendo la parábola de las vírgenes con Pablito, de las 5 vírgenes que tenían aceite y las 5 que no. Y hablábamos que el aceite representaba un poquito la presencia de Dios. Y es momento de buscar ese aceite. Es momento de decir, ¿dentro de qué grupo estoy? De las 5 que estoy preparada para la venida de Cristo, si bien no sabemos si es ahora, pero siempre tenemos que tener nuestras lámparas con aceite. Tenemos que ser precavidos. Tenemos que ser de las vírgenes, no las despistadas, sino las otras. Quizás una vez tras otra, el alto paréntesis el de Pablito, pero una vez tras otra nos tengamos que confrontar a las realidades y a los factores que hacen que tenemos que aprovechar esta tormenta, porque esta tormenta o este desierto es una escuela de Dios para nuestras vidas. Quizás este momento es un momento especial en que el Señor quiere hablarnos, quiere sacar lo que estaba entorpeciendo tantas veces nuestra vida y por ahí quiere llamarnos a nuevas cosas, a nuevas dimensiones, a nuevas maneras de servirle, a nuevas maneras de honrarle, al ministerio, al llamado que cada uno de nosotros tenemos, sea con nuestra profesión o con lo que sea. Quizás esta tormenta está siendo la tormenta perfecta porque nos ayuda a no tener seguridad financiera, a encontrarnos solos con nuestro carácter, a encontrarnos con nuestro carácter expuesto, realmente probado, para ver si realmente el carácter era de los demás o era el tuyo o el mío, para encontrarnos luchando piel a piel con la tentación en nuestra vida, luchando con no saber el futuro, aprendiendo a vivir el día a día, pero tenemos las herramientas para transitarlo. Dios en las tormentas está más presente que nunca. La Biblia dice que Jesús está intercediendo en este momento por nosotros y me encanta la figura de la tormenta que Jesús mandó y que se fuera a la montaña y que estaba orando, o lo que oró Jesús por Pedro, que oró por Pedro, que la fe no falte. Es un momento para ejercitar la fe, para poner la esperanza en lo que es importante y para dejar que la tormenta lleve todo lo que estaba mal fundamentado en nuestras vidas. Y, y creo que tenemos que hacer este balance en lo personal y también como comunidad, como grupo de jóvenes, como iglesia. Tenemos que volver a lo que es realmente importante, apreciar cada vez más el oro y dejar que la paja se queme en el fuego de la prueba. Simplemente y para ir terminando, me gustaría también desafiarnos en algunas cosas, desafiarnos a vivir la comunidad de una forma especial en este tiempo. Ustedes saben que en las tormentas, esto lo conté una vez en el grupo de jóvenes, pero para los que no lo escucharon, las tormentas o los momentos estos en que uno se está ahogando o siente que se está ahogando, son momentos para darnos cuenta
son momentos en que no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Cuando una persona se está ahogando es mentira lo que dice Hollywood, de que empieza, acá, salvame, salvame. Es mentira, porque cuando te estás ahogando, estás tratando de pegar manotazos en el agua para mantenerte a flote y cada bocanada de oxígeno no lo usás para gritar pidiendo ayuda. La usás para tomar un poco de aire y volver a lucharla. Si en este momento hay gente que se está ahogando en medio de nuestra comunidad o nosotros mismos nos estamos ahogando, tenemos que aprender a pedir ayuda. Si la tormenta sentís que está siendo una tormenta perfecta, en el momento que lo estás sintiendo, tenemos que aprender a pedirnos ayuda mutuamente. Tenemos que aprender a transitar las tormentas en comunidad. En este tiempo en que las tentaciones se vuelven más a flor de piel, tenemos que usar la comunidad. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, y la estrategia del león para cazar es separar de la manada, y ahí es presa fácil. Lo estaba viendo en un documental hoy con Pablito. Separaron a un elefante de la manada y ese elefante es presa fácil. Pero cuando estamos juntos en manada, cuando estamos juntos en comunidad y nos fortalecemos, puede ser que haya uno débil. Pero en la comunidad tenemos que aprender a pedirnos ayuda, a estar juntos y a transitar esta tormenta juntos. La tormenta de la tentación, de no saber qué va a ser mañana, la tormenta de nuestro carácter. Tenemos que aprender a vivirla juntos. Y el desafío que quiero dejar es, si estás siendo tentado, especialmente en este tiempo, si estás siendo bombardeado por estímulos, si tus emociones te sobrepasan, no sos el único, estamos en una comunidad de fe en que nos podemos entender y acompañar. No nos podemos juntar a orar, pero tenemos Zoom, tenemos WhatsApp, tenemos llamada de teléfono, nos animemos entre nosotros, aprendamos a pedir ayuda. Y también hay un montón de gente que no sabe cómo pedir ayuda, que no conoce al Señor y que no sabe que hay un Dios que da paz en medio de la tormenta, que hay un horizonte, una esperanza, y que necesita salir de ese temor a través de una esperanza. Y el desafío también está en levantar el tubo y llamar a tus amigos de la Facu, que le están pasando mal, que están solos, preguntarles cómo están, y presentarle a la solución que solucionó a la solución a todos los problemas de la humanidad, al principal virus de nuestra humanidad que se llama pecado, que empezó en el Edén y es más contagioso que cualquier otro virus. Y que ese virus se solucionó en Jesús pagando en una cruz, por sustituyendo cada uno de a nosotros que teníamos que estar ahí sustituyéndonos y trayéndonos libertad. Que sea un momento en que nos desafiemos a estar más unidos que nunca como comunidad, a levantar el tubo, a aprender a estar juntos en estas situaciones, y también que nos desafíe a buscar a los que no lo conocen. Tenemos todas las herramientas, pero sobre todo tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos que aprender a pararnos en lo que es verdad, en las enseñanzas de Cristo, a poner la mirada en la esperanza y a fortalecer nuestra fe. Y acostumbrarnos un poquitito que Dios nos saque de nuestra comodidad. Porque por ahí estábamos demasiado cómodos y es momento para darnos cuenta que estábamos demasiado cómodos y que la comodidad es por ahí uno de los principales enemigos para que Dios se mueva dentro de su pueblo. Si Dios no está sacando comodidades, la iglesia nunca creció más que cuando estaba perseguida. Nunca creció más que cuando estaba perseguida. Quizás sea momento para salir un poquitito de nuestra comodidad, las comodidades a las que estábamos tan mal acostumbrados, que esas comodidades se las lleve la tormenta y prendernos fuego de pasión. Estoy convencido que puede venir un avivamiento muy grande en nuestras familias, en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo. Estoy convencido que puede venir un avivamiento. Nosotros tenemos que despertarnos y salir de la comodidad y atravesar la tormenta mostrando que hay fe, esperanza y verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la única fuente de fe, el único horizonte y el único lugar donde podemos encontrar vida.
Que el desafío sea que vivamos esta tormenta de tal modo que podamos salir fortalecidos como comunidades, salir fortalecidos y ser testigos de un avivamiento. La historia nos está pasando delante de los ojos, la historia nos está pasando delante de los ojos. Es momento de reaccionar.